Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora del esófago. Miren, ahí está el esófago, este tubo largo, ¿no es cierto? ¿Ok? Que puede medir varios centímetros dependiendo del tamaño de la persona, se supone, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren, aquí inclusive están nominadas a partir de la cervical número 6 aproximadamente, ¿no es cierto? Y tenemos aquí, todo esto es el esófago torácico, aquí el esófago cervical, miren ustedes, cervical, el torácico, y en esta última está el esófago abdominal. El esófago abdominal es pasando el diafragma, ¿no? Como ven acá, esta línea negra que ven acá es el diafragma. Y entonces esta zona, ¿no es cierto?, tiene aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué quiero yo que ustedes vean esto? Porque en esta zona, ¿no es cierto?, en toda la cervical y la esofágica, siempre van a tener otros órganos continuos o tejidos continuos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la capa más externa será una adventicia, solo formado por tejido conectivo. Mientras que pasando el diafragma, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, solamente el esófago. Por lo tanto, esta zona de aquí estará tapizada o estará cubierta por serosa. Entonces, toda esta zona pequeñita tiene serosa y todo el resto tiene adventicia. Uy, ¿qué se apagó? Se apagó, ¿no? Ahí se volvió a prender, felizmente. Ok. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Para que ustedes puedan recordar, ¿no? En ese esquema. ¿Ok? Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿no?, ¿cuál es la última capa del esófago cervical o del esófago torácico? Sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, que tiene adventicia, mientras que el abdominal, ¿no es cierto?, que empieza justamente aquí, a la altura del hiato esofágico, ¿no es cierto?, va a ser serosa. ¿Ok? Muy bien. Y desemboca en el cardio del estómago, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el esófago también podemos encontrar histológicamente 3 zonas, ¿no es cierto? Histológicamente también podemos diferenciar 3 zonas y ahora vamos a estudiar cuáles son esas. De forma común, o sea, todo el esófago tiene también las siguientes capas: la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia. Ella sí va a tener adventicia, ¿ok? Ahora, existe una muscular de la mucosa, ¿no es cierto?, debajo de la capa mucosa, entre la mucosa y la submucosa, y la muscular también se llama propia, o también le llaman muscular externa, ¿no?, la capa muscular más gruesa, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esa capa muscular es muy importante porque ella es la que va a permitir que, primero, que el esófago sea un tubo que está cerrado y que solo cuando pase el bolo alimenticio, ¿no es cierto?, ella vaya teniendo movimientos peristálticos conforme van avanzando el bolo alimenticio para que va a pasar hasta llegar al estómago, ¿no es cierto?, en estas ondas peristálticas que justamente van a ser estas fibras musculares. Entonces, la capa muscular es diferente en las 3 zonas que tiene el esófago, ¿ok? Entonces, ese esófago, ¿no es cierto?, la mucosa es idéntica en todo el tracto, todo el esófago. Ahí es un epitelio plano, plano estratificado, no queratinizado. El esófago tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Una lámina propia formada por tejido conectivo moderadamente denso. O sea, no podemos decir que es laxo, ni tampoco denso completamente, sino moderadamente denso. Tenemos glándulas. Y aquí las glándulas seromucosas se le llaman, ¿no?, las glándulas que solamente las vamos a encontrar en el cardias, en la zona cerca al cardias, ¿no es cierto? O sea, cuando ya está llegando al estómago es donde vamos a encontrar glándulas en la mucosa. El resto de las glándulas, el resto de la mucosa no tiene glándulas. Es una de las diferencias que vamos a encontrar en el esófago, ¿ok? Entonces,
solamente tiene glándulas en la región cercana, o la que la llamamos la zona del cardias del esófago, ¿ok? Y tiene una muscular de la mucosa que está separando la mucosa de la submucosa. Entonces, la submucosa está formada por tejido conectivo denso, glándulas esofágicas mucosecretoras, ¿no es cierto? Plexo de Meissner, que ya lo hemos visto, muchos vasos sanguíneos, muchas células linfáticas o nódulos linfáticos, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso es lo que vamos a encontrar en la submucosa, ¿ok? Ahora, la capa muscular, ella es la que se diferencia. En el tercio superior del esófago vamos a encontrar músculo estriado esquelético, o sea, es músculo voluntario. En el tercio medio vamos a encontrar una mezcla, tanto de fibras musculares lisas como fibras musculares esqueléticas. Y en el tercio inferior vamos a encontrar solo músculo liso. Entonces, histológicamente podríamos reconocer en qué zona del esófago estamos, dependiendo, ¿no?, de la capa muscular. Si nosotros miramos solo músculo liso, tercio inferior. Si miramos músculo liso con músculo estriado, estamos frente a la capa media. Y si estamos mirando solamente músculo esquelético, estamos frente al tercio superior. ¿Ok? Ahí en la capa muscular vamos a encontrar el plexo de Auerbach, que ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Y la última capa es adventicia o serosa, ya lo hemos visto, tanto la región anatómica cervical y torácica tienen adventicia, y la que está cerca del, ¿cómo se llama?, del estómago, ¿no?, que es esta de acá, la abdominal, ¿no es cierto?, va a tener serosa. Ya ustedes saben perfectamente cuál es la diferencia entre una serosa y una adventicia. Y aquí lo podemos ver, miren, todo esto es mucosa. Todo es de la capa mucosa, perdón, acá, hasta acá nomás la mucosa acá, hasta aquí nomás. Lo que pasa es que está un poco aumento. Miren los nódulos linfáticos, ¿ok? Aquí está la submucosa, acá con sus glándulas de la submucosa, y miren todo esto es la capa muscular, ¿ok? La muscular externa o la muscular propia. Y aquí la adventicia. La magnificación no nos permite ver aquí qué tipo de músculo es, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, a mayor aumento, ya vemos. Epitelio. ¿Qué epitelio es este? Epitelio plano, poliestratificado, no caracterizado. Miren los núcleos en la parte superior. La lámina propia, miren, la lámina propia con gran cantidad de fibras de colágeno, dice que es medianamente denso, ¿no es cierto? Vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, linfocitos. Esta es la muscular de la mucosa, esta capa de acá, miren estos puntitos rosados que ven acá, es músculo liso, ¿sí? Esto forma parte de la muscular de la mucosa, ¿ok? Y luego miren, a esta zona de acá, en la submucosa, donde encontramos estas glándulas, ¿no? Estas glándulas que se van a abrir en la mucosa, porque recuerden que en el momento que está pasando el bolo alimenticio, tiene que estar envuelto por moco para poder pasar fácilmente, ¿no es cierto? Aquí se ve parte del conducto excretor, ¿sí? Entonces, las glándulas son glándulas mucosas, ¿no? Glándulas mucosas para aliviar el pasaje del bolo alimenticio. Y acá está la capa muscular. Si miran, aquí, esto es músculo liso. Miren acá, este es músculo liso, ¿no? Entonces sería el tercio inferior. Entonces, solamente para ver esta unión esófago-estómago, la unión esofágico-gástrica, es una zona muy importante, ¿no? Es una zona de alta tensión, por eso más o menos mide unos 2 a 4 centímetros de longitud. También está formada por tejido muscular liso, ¿no? Abrazada por este diafragma. Aquí está el diafragma, miren ustedes aquí, este músculo diafragmático que es el que nos sirve para respirar, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí, y esa prácticamente, como dice acá, es la principal barrera antirreflujo, ¿no? Ese reflujo que a veces puede darse y prácticamente barre la mucosa del esófago, ¿no? Y aparecen patologías, ¿no? Entonces, que seguro ustedes han escuchado hablar como el síndrome de la enfermedad de Barrett, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí va a haber la transición de epitelios.
¿A qué le llamamos transición de epitelios? Es al paso del epitelio plano poliestratificado no queratinizado al epitelio cilíndrico simple que tapiza el estómago. Eso es el cambio de epitelio, ¿ok? De este epitelio del estómago. Entonces, esa zona es la zona más delicada, ¿no? Es ahí donde empiezan a veces las alteraciones, como las metaplasias, las displasias, las neoplasias, ¿no? ¿Ok? Esta es la unión esofágico-gástrica, ¿ven? Ahí lo ven. Y aquí podemos verlo en un corte, miren, este es un corte, ¿no? Histológico de un estómago, chiquitito por supuesto, de la zona del cardias, ¿no? Este es el esófago, todo esto de aquí, ¿no es cierto?, en la parte del fondo, la región fúndica del estómago, y esta es la región pilórica. Por eso, ¿por qué quiero que nos recordemos acá? Porque la histología del cardia es diferente a la histología del fondo y es diferente a la región del duodeno. Pero no en la mucosa, porque la mucosa, no el epitelio es un epitelio cilíndrico simple, en todo, ¿ok? Pero lo que varían son las glándulas. Entonces acá hay las glándulas del cardias, acá hay las glándulas oxínticas o las glándulas del fondo del estómago, y aquí están las glándulas pilóricas, ¿ok? Entonces hay una diferencia. Esas glándulas todas están en la mucosa, en la lámina propia de la mucosa, ¿ya? Fíjense ustedes cómo el estómago es un órgano que tiene esta forma de J invertida, ¿no es cierto? ¿Ok? Y cuando está vacío, está totalmente plegada ¿no? Tiene pliegues la mucosa, ¿no? O sea, su mucosa se pliega con unos pliegues longitudinales como los podemos observar acá. Entonces, miren ustedes aquí, en esta fotografía, ¿qué estamos viendo? Epitelio plano poliestratificado del esófago y epitelio cilíndrico simple del estómago. Entonces, esta es la zona de transición, ¿ok? Y miren, esta zona del cardias, que es del esófago, miren, acá tiene glándulas en la mucosa, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que en la zona del cardio del esófago había glándulas, ¿no? ¿Ok? Y aquí están las glándulas, primero en esta zona, las glándulas del cardias, que es bien chiquitito, miren esta zona del cardias es bien pequeñito. Por después esto debe ser foto de algún animal pequeño, ¿no? ¿Ok? Y luego vienen las glándulas fúndicas gástricas, que son las que están en la mayor parte del estómago. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar ahora, ¿no es cierto? Los plexos que ya les he mencionado varias veces, plexo de Auerbach en la capa muscular, entre las dos capas musculares, ¿no es cierto? Y el plexo submucoso de Meissner en la capa submucosa, ¿no es cierto? Que es muy complicado verlo, casi no se ve. Como es pequeñito, han visto que son pequeñitos, ¿no? Entonces no se pueden distinguir fácilmente, pero sí se distinguen la de Auerbach, ¿ok? Entonces, perdón. Miren, acá está, en este esquema podemos ver el esófago, la zona del cardio bien pequeñito, todo esto es el fondo, acá se ve una parte del antro, ¿no? Y la región pilórica, pero el antro y el fondo tienen el mismo epitelio. Y aquí está el duodeno.